Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. Hoy en esta ocasión vamos a tejer con 2 agujas este lindo gorro. Está bien fácil de tejer, lo pueden tejer para niños y niñas. El que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de más o menos 4 a 6 años. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este gorro tejido con 2 agujas, pero antes no se les olvide suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer este gorro voy a usar estas agujas de 4.5 milímetros, son agujas circulares de 16 pulgadas. Ahora, estas son las agujas que yo voy a usar, muchas de ustedes me preguntan, son bien cortitas, miren, esta es la marca Knit Picks Option, son cortitas. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link de donde pueden comprar estas agujas. Las compré en Amazon, ahí les voy a dejar el link. Ahora también pueden usar agujas más largas y usar el método Magic Loop. Ahora la lana que voy a usar es esta lana número 5, el grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros. Pueden usar doble hebra de lana para bebé número 3 o también pueden usar lana número 4 de 4 milímetros de grosor. Lo único es de que el tejido les va a quedar un poco más abierto. Ahora, para empezar, lo primero que necesitamos hacer es montar 76 puntos. Aquí me gusta poner 2 agujas, usualmente las pongo así, pero como estas son bien cortas, voy a agregar esta otra, es del mismo tamaño, de 4.5 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es poner las 2 agujas y vamos a enrollar el hilo así 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a quitar aquí este hilo. Aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Lo vamos a doblar una vez. Tengo para 40. Lo doblamos otra vez más. Tengo para 60 y lo vamos a doblar una vez más. Aquí tenemos para 80 puntos. Ahora aquí voy a dejar un poquitito más y voy a hacer un nudo. Ahí, miren. Ahora, este es el hilo que acabamos de medir y este aquí viene del ovillo. Ahora, vamos a meter las 2 agujas así por esta lazada que hicimos. Y ahora vamos a montar los puntos. Vamos a meter el dedo así, abrimos el hilo y nos vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a jalar una lazada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a continuar hasta tener 76 puntos. Así, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a terminar de montar los puntos. Así es que continúen así hasta tener 76 puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos. Tengo un total de 76 puntos como les había dicho. Ahora vamos a retirar la aguja. Con mucho cuidado la vamos a jalar y ahí está. Miren, aquí tengo todos los puntos ya en esta aguja. Ahora miren, este es el último punto que monté y este es el primero. Lo que vamos a hacer es los vamos a cruzar para que aquí quede un terminado más mejor. Así es que lo vamos a quitar así de esta aguja y vamos a quitar este que está aquí, lo vamos a pasar por encima. Así, miren. Con mucho cuidado, que no se les vaya a salir ningún punto. Y ahí está, miren, están cruzados. El último punto que monté ahora está en esta aguja y el primer punto que monté de esta aguja ahora está a este lado. Ahí están. Así es que para empezar aquí lo que vamos a hacer es tejer un punto al derecho, que es este. Lo vamos a tejer al derecho. El que sigue al revés. El que sigue al derecho. Aquí vamos a hacer la primera vuelta del resorte.
y el que sigue al revés. Y así vamos a continuar. Un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar la primera vuelta. Bueno, continúen haciendo uno al derecho, uno al revés hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta primera vuelta. Me hacen falta aquí estos dos puntos. Miren, aquí este punto que sigue lo voy a tejer al derecho. Y el último punto tiene que quedar al revés. Si a ustedes no les queda al revés, miren, es porque tal vez aquí en esta primera vuelta tal vez tejieron dos puntos al derecho o dos puntos al revés. Y miren, ahí está. Me encanta esta manera como unirse en forma circular, porque miren, no queda aquí un espacio que a veces queda cuando uno se une. Bueno, aquí está la primera vuelta. Ahora vamos a poner un marcador de puntos para marcar aquí el inicio de vuelta. Para el resto del resorte vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer los puntos que tejimos al derecho, los tejemos al derecho. Los puntos que tejimos al revés, los tejemos al revés. Así, miren. Así es que un punto al derecho, un punto al revés, punto derecho, punto revés. Y así vamos a formar el resorte. Ahora vamos a hacer esto por un total de, déjenme ver, creo que son 12 vueltas que hice. Sí, vamos a hacer esto por 12 vueltas y luego vamos a venir y hacer esta parte que son 3 vueltas para que el resorte, miren, se doble. Así, automáticamente queda doblado. Así es que vamos a hacer esta parte luego cuando terminemos de hacer estas 12 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 12 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el resorte, hice 12 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte para que el resorte se doble. Así es que, miren, vamos a hacer esto por 3 vueltas. Vamos a pasar nuestro marcador. Aquí todos los puntos que están al derecho los vamos a deslizar sin tejer. Así es que lo vamos a pasar aquí a esta aguja. Este es el primer punto. Y todos los puntos que están al revés se tejen al revés. Otra vez más, el siguiente punto está al derecho, lo deslizamos sin tejer. Y el siguiente punto se teje al revés. Y así vamos a hacer 3 vueltas. Un punto al revés, deslizamos el punto sin tejer, un punto al revés, deslizamos el siguiente punto, un punto al revés, deslizamos sin tejer, punto al revés, deslizamos sin tejer, punto al revés. Y así vamos a continuar. Cuando terminen esta vuelta van a hacer lo mismo, van a deslizar este primer punto, un punto al revés, deslizar, punto revés, deslizar, punto revés y así por 3 vueltas. Continúen, nos vemos al final de la tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas donde estábamos deslizando el punto que estaba al derecho y tejíamos el siguiente que estaba al revés. Hice 3 vueltas, ahora lo que vamos a hacer es esta parte una vez más. Así es que vamos a tejer ahora los puntos que no tejíamos al derecho, los vamos a tejer al derecho y el punto al revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Derecho, revés y así. Vamos a continuar y hacer un total de 8 vueltas. Derecho, revés. Es lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Ahora estamos, aquí les voy a mostrar, miren, estamos haciendo esta parte aquí que son 8 vueltas. Así es que así vamos a continuar. Les recomiendo que pongan un marcador de puntos marcando esta primera vuelta. Aunque en realidad si se pasan, tienen 9 o 10, no pasa nada. Yo estoy haciendo esta parte un poco más corta de la que hicimos aquí. Esta parte hicimos 12 vueltas para que no se note cuando se ponga el gorro. Pero en realidad no importa, no pasa nada. Ahí va a depender de ustedes si lo quieren hacer del mismo tamaño o no. Bueno, continúen así. Terminemos de hacer estas 8 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 8 vueltas. Ahora, miren, podemos notar de que si doblamos el resorte ya queda
así como con esta parte que se dobla. Miren, ahí está. Así es que ahora lo que vamos a hacer es hacer el resto del gorro. Miren, vamos a hacer esta parte hasta más o menos tener 12 vueltas y luego vamos a comenzar a reducir. Así es que aquí lo que vamos a hacer por un total de 12 vueltas es tejer todos los puntos al derecho. El gorro yo lo estoy haciendo con este punto donde tejemos todos los puntos al derecho. Así es que el primer punto se teje al derecho, el punto que está al revés lo tejemos al derecho y así todos los puntos al derecho hasta tener un total de 12 vueltas. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer, donde vamos a tejer todos los puntos al derecho. Cuando terminemos esta vuelta aquí vamos a tejer también todos los puntos al derecho. Yo voy a poner un marcador de puntos aquí para marcar la primera vuelta de estas 12 que vamos a hacer, y así se me hace más fácil decirles las vueltas. Así es que aquí voy a poner este marcador de puntos ahí, que es la primera vuelta. Ahí está. Ustedes pueden hacer lo mismo y así vamos a tener el mismo número de vueltas. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 12 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 12 vueltas. Miren, aquí están. Aquí está el marcador de puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas hasta aquí. Ahora, miren, se los voy a medir así con el resorte doblado. Vamos a ver. Está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a reducir aquí para darle forma a la coronilla y lo vamos a hacer gradualmente para que no se mire muy feo estas reducciones. Así es que miren, esto es lo que vamos a hacer. Antes de empezar esta vuelta, lo que vamos a hacer es poner marcadores de puntos. Recuerden que tenemos un total de 76 puntos por todo alrededor. Lo que hice fue dividir 76 entre 4, me da 19 puntos para cada sección. Así es que aquí tengo 19, 19, 19 y 19. Así es que aquí, ya teniendo los marcadores de puntos, vamos a tejer estos puntos hasta llegar a los últimos dos antes del marcador, donde vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Les muestro. Aquí vamos a tejer el primer punto al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos vamos a tejer para cada sección, y luego los 2 puntos que están antes del marcador vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y ahí está. Ahora, para cada sección, al final de esta vuelta vamos a tener 18 puntos. Teníamos 19, pero ahora vamos a tener 18. Así es que vamos a estar reduciendo 4 puntos en cada vuelta de reducción. Vamos a estar reduciendo una vuelta sí, una vuelta no. Pero bueno, aquí vamos a continuar con esta primera vuelta de reducción y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a tejer estos 2 puntos que están antes del marcador juntos al derecho, así. Y ahí está. Pasamos el marcador y de nuevo hacemos lo mismo para este siguiente grupo, y aquí también al final, antes de terminar donde tengo este marcador de puntos, vamos a terminar haciendo lo mismo. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta de reducción para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de reducción. Tengo los últimos 2 puntos. Este es el final de la vuelta. Aquí vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y ahí está.
Ahora vamos a pasar el marcador de puntos. Al final de esta vuelta número 1 tengo un total de 72 puntos. Recuerden que cada vuelta de reducción vamos a reducir 4 puntos. Así es que ahora lo que vamos a hacer para la vuelta número 2, vamos a tejer todos los puntos al derecho. En esta vuelta no vamos a hacer reducciones, solamente vamos a reducir cada 2 vueltas. Así es que en la vuelta que sigue vamos a reducir, pero en esta vuelta número 2 no. Bueno, así voy a continuar por todo alrededor tejiendo todos los puntos al derecho. Al final de esta segunda vuelta también voy a tener 72 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para una vez más mostrarles la vuelta de reducción y el resto ustedes lo van a hacer. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta también tengo 72 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a reducir, ya que de aquí en adelante vamos a reducir una vuelta sí, una vuelta no. Así es que aquí, miren, vamos a hacer el primer punto al derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos, 15, 16 puntos. Ahora aquí están los 2 puntos antes del marcador. Siempre tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahora pasamos este marcador y hacemos lo mismo en cada una de las secciones. Aquí 2 puntos antes de llegar al marcador se tejen 2 puntos juntos al derecho. Aquí también al final, no se les vaya a olvidar, al final de esta tercera vuelta vamos a tener un total de 68 puntos. Recuerden que teníamos 72 al final de la vuelta número 2, luego reducimos 4 en esta vuelta número 3, así es que nos quedan 68 puntos. Pues bueno, así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante, reduciendo una vuelta sí, una vuelta no, y vamos a hacer esto hasta tener 24 puntos aquí en las agujas. Si son más o menos, continúen viendo, ahí les voy a decir si hay algún ajuste que hacer, pero por el momento eso es lo que vamos a hacer. Nos vemos al final de esa vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 25 vueltas desde aquí donde iniciamos las reducciones hasta aquí. Tengo 25 vueltas y tengo 24 puntos en las agujas, así es que entre marcador y marcador hay 6 puntos, 6 por 4 son 24 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es voy a hacer una vuelta más de reducción y esta vuelta la voy a hacer facilita. Voy a hacer 2 puntos juntos y así terminar con un total de 12 puntos. Aquí si están usando estas agujas cortitas, miren, esto es lo que yo voy a hacer. Si continúo así, como que no da la aguja porque ya solo faltan unos cuantos puntos aquí y se hace un poco difícil. Lo que pueden hacer es jalar la aguja de atrás y acomodar aquí estos puntos al modo de tener estos 6 aquí, miren, en la aguja. Y aquí vamos a tejer, en lugar de tejer 2 puntos juntos al derecho por frente, voy a tejerlos por detrás para que se haga más fácil. Aquí no importa porque es la última vuelta, así es que vamos a tejer 2 puntos juntos por detrás, así. También si se les hace difícil hacerlo, lo que pueden hacer es con la ayuda de un gancho, que es lo que hice aquí, ya casi para terminar. Con la ayuda de un gancho nada más se mete aquí, los puntos se pueden sacar uno por uno, así. Se mete el gancho y luego se jala una lazada y se pone en la aguja. Eso también ayuda, pero aquí así lo podemos hacer. De 2 en 2 vamos a ir tejiendo 2 puntos juntos al derecho por detrás para que se haga más fácil. Ya es la última vuelta. Como pueden ver, un poco difícil aquí y un poco incómodo, pero se puede hacer. Miren, ahí va. De 2 en 2, así es que continúen para esta vuelta número 26 y ya luego vamos a cerrar el gorro. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 26. Aquí tengo, déjenme ver, tengo que tener 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfecto. Ya corté el hilo, dejé aquí una colita de hilo y lo que vamos a hacer es vamos a separar aquí los puntos para que fácilmente los podamos quitar de las agujas. Es que con la ayuda de una aguja aquí vamos a meter el hilo y vamos a ir punto por punto quitando estos puntos que han quedado.
No vayan a cerrar aquí completamente porque necesitamos meter la aguja ya cuando terminemos aquí por esa lazada. Así es que no cierren completamente todavía. Ahora vamos a meter la aguja por esta lazada, miren así. Y ahora vamos a cerrar. Nada más vamos a jalar aquí y ahí se forma un nudo cuando metemos la aguja por esa lazada. Y miren, ahí está. Ahora nada más metemos la aguja por el centro aquí que quedó y vamos a esconder el hilo. Pues bueno, aquí está el gorrito terminado. Miren, así es como se mira. Esta es la parte de arriba. Ahí está. Y bueno, aquí está el resorte que hicimos donde se puede doblar fácilmente. Miren, ahí está. Queda muy bonito. Si ustedes no lo quieren hacer con doble resorte, así como lo hicimos, nada más hacen esta parte y luego continúan haciendo esto. Está más o menos de la misma altura, así es que les va a quedar bien. Miren, ahí está. Ahora, este gorro fácilmente se puede tejer un poquito más grande también, tal vez para un teen o para mujeres. Este que está aquí lo hice con 80 puntos. Me lo medí, me queda, pero tal vez está un poquito corto. Tendría que agregarle más aquí al resorte o hacer más vueltas. Así es que ahí está. Este que acabamos de hacer, yo diría que es para un niño o niña desde más o menos 4 a 6 años. El punto estira, si es que sí queda un poquito flojo, creo que está bien, no pasa nada porque así se puede usar más tiempo. Y bueno, aquí ustedes pueden también agregarle un pompón, miren así, o dejarlo así como está. Tiene buena forma, no está nada mal. Y esto fue todo el hilo que me sobró. Me hubiera gustado que me hubiera sobrado más, pero para hacer un pompón, pero esto fue todo. Así es que se puede decir que usé exactamente 100 gramos para este gorrito. Y bueno, ya saben, aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer un poquito más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.